Hola, buenas tardes. Tengo ya abierta la Biblia y abierta la primera carta a los Corintios. Nos hemos adentrado ya en los primeros tres capítulos y empezamos a leer también el cuarto, pero terminamos creo que en el versículo 9 o por ahí, y creo que mejor sería empezar a leer todo el capítulo eh, este capítulo 4 leerlo nuevamente, que le han puesto por título Apóstoles de Cristo, ¿sí? Y empiezan unos capítulos de los más fuertes que tenemos en esta carta, donde, como dijimos desde el principio, el apóstol asume su autoridad frente a una iglesia de una ciudad grande, por lo cual hablamos de la iglesia de Corinto, pero seguramente se reúne en distintos lugares. No hay detalles, ¿no? Pero casas, por lo menos casas, y no sé si tendrían salones o lugares así, pero eh, por el tiempo que hemos visto que el apóstol Pablo estuvo en Corinto, después Apolos fue también enviado por Pablo, de manera que ha tenido un liderazgo y debe haber sido una iglesia grande, ¿no? Compuesta por unas cuantas congregaciones. Qué lástima que no se les dio de ponernos datos para que pudiéramos ubicarnos mejor. Pero gracias a que está el libro de los Hechos de los Apóstoles, hemos podido reconstruir toda la historia desde la ascensión del Señor, después la conversión del apóstol Pablo en el capítulo 9 y hasta el final los viajes misioneros de Pablo y bien hemos podido ver el desarrollo del Evangelio, ¿sí? Desde Jerusalén, Antioquía de Siria, avanzando por toda la provincia de Asia y todas las provincias que habían en ese espacio que hoy es Turquía y otros países, después la llegada a Europa, ¿sí? Y entonces encontramos al apóstol Pablo escribiendo esta carta desde Éfeso cuando terminó su primera gira por Europa, su segundo viaje misionero, y desde allí está, a ver, no sé si está bien la palabra, monitoreando el desarrollo de su amada iglesia en Corinto, en la cual dedicó tanto tiempo, y ahora en Éfeso encontramos que la relación que había entre los que iban y venían, de los discípulos, de los líderes, él va sabiendo que hay problemas serios. Entonces vamos a leer los capítulos bastante conflictivos donde vemos la autoridad. Acá estamos, ¿eh? Pablo enfrenta problemas, el apóstol enfrenta problemas. La autoridad de Pablo, la preocupación por el desarrollo de las vidas y el testimonio de estos hermanos, con ese trasfondo, que es un trasfondo griego en Grecia, pero durante el Imperio Romano. Entonces, era difícil ser cristiano en ese tiempo. Cristianos nuevos, la mayoría, aunque hubiera judíos ahí, conocedores de la palabra, pero no, hasta la predicación de Pablo, no fueron realmente, habían conocido y reconocido a Jesús. De modo que vamos a comenzar a leer, vamos a leer más que hablar, creo. Leo rapidito ese comienzo del capítulo 4, que todos nos consideren servidores de Cristo, encargados de administrar los misterios de Dios. Ahora bien, los que reciben un encargo se les exige que demuestren ser dignos de confianza. Por mi parte, muy poco me preocupa que me juzguen ustedes o cualquier tribunal humano, y más bien, ni siquiera me juzgo a mí mismo, porque aunque la conciencia no me remuerde, no por eso quedo absuelto. El que me juzga es el Señor. Eh, Hay que tener cuidado con aparentes contradicciones, ¿no? Dice, yo no me juzgo porque vivo sabiendo que el que está atento a lo que hago, digo y enseño es el Señor.
Por lo tanto, no juzguen nada antes de tiempo, esperen hasta que venga el Señor. No nos olvidemos que por palabras de Jesús y por la convicción que había en el primer siglo, esperaban que Jesús viniera, ¿sí? Por eso Jesús sí vino al final del primer siglo a hablar con Juan y a darles la visión de lo que era lo que llamamos cielo y toda la preparación para la segunda venida. ¿Eh? De manera que eh, Pablo se movía como diciendo el Señor viene pronto. Él, cuando venga el Señor, sacará a la luz lo que está oculto en la oscuridad y pondrá al descubierto las intenciones de cada corazón. El corazón recordaba esto, vivir recordando esto. Entonces, cada uno recibirá de Dios la alabanza que le corresponde. Hermanos, todo esto lo he aplicado a Apolos y a mí mismo para beneficio de ustedes, con el fin de que aprendan de nosotros aquello de no ir más allá de lo que está escrito. Así ninguno de ustedes podrá engreírse de haber favorecido al uno en perjuicio del otro. Estaba retomando ese tema de los favoritismos, ¿no? De los que yo soy de Apolo, yo soy de Pablo. ¿Quién te distingue de los demás? ¿Qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué presumes como si no se te hubiera dado? Ya tienen todo lo que desean, ya se han enriquecido, han llegado a ser reyes y eso sin nosotros. Metáfora un poco irónica, ¿no? Es decir, les hemos dado todo, son reyes, pero sigue. Ojalá fueran de veras reyes para que también nosotros reináramos con ustedes. Por lo que veo, a nosotros los apóstoles, Dios nos ha hecho desfilar en el último lugar como a los sentenciados a muerte. Esa frase tiene que ver con la cultura de ese tiempo, ¿no? Todo lo que había para matar a los enemigos y a los que se habían levantado por alguna causa, había un desfile triunfal de los condenados a muerte, en una imagen que ellos tenían muy clara. Y Pablo se está defendiendo, ¿no? Está diciendo, bueno, nosotros, ustedes crecieron, hemos llegado a ser un espectáculo para todo el universo, tanto para los ángeles como para los hombres. Por causa de Cristo, nosotros somos los ignorantes, ustedes en Cristo son los inteligentes. Creo que continúa la ironía, ¿no? Los débiles somos nosotros, los fuertes son ustedes. A ustedes se les estima y a nosotros se nos desprecia. Hasta el momento pasamos hambre, tenemos sed, nos falta ropa, se nos maltrata, no tenemos dónde vivir. Está pasando factura Pablo aquí, ¿no? Con estas manos nos matamos trabajando. Si nos maldicen, bendecimos. Si nos persiguen, los soportamos. Si nos calumnian, los tratamos con gentileza. Se nos considera la escoria de la tierra, la basura del mundo y así hasta el día de hoy. Bueno, esto es... Yo me imagino a los hermanos que han recibido la carta parados frente a la congregación, no sé si se juntaban varias, no sé si era una por una, que se pasaban las cartas, pero escuchando esto. Acá estos temas eran más que nada referidos a los líderes, ¿no es cierto? Pero acá sigue enfrentando. No les escribo esto para avergonzarlos, sino para amonestarlos como a hijos míos amados. De hecho, aunque tuvieran ustedes miles de tutores en Cristo, padres sí que no tienen muchos, porque mediante el Evangelio yo fui el Padre que los engendró en Cristo Jesús. O sea, la dureza de Pablo de repente se ablanda y les habla de una relación de padres a hijos. Por eso le está diciendo todo eso. Hay una argumentación muy inteligente, ¿no? Donde cuando habla de nosotros,
entiendo que está hablando de Apolos y él, y se están poniendo como los que han sufrido, como los que han pasado de todo, mientras la congregación crecía y el valor de los líderes. Bien, yo fui el Padre que los engendró en Cristo Jesús. Por tanto, les ruego que sigan mi ejemplo. De manera que toda esa humillación que parece era un recurso como para zamarrearlos y que realmente poder decirles, yo fui el Padre, espero que sigan mi ejemplo. Con este propósito les envié a Timoteo, mi amado y fiel hijo en el Señor. Él les recordará mi manera de comportarme en Cristo Jesús, como enseño por todas partes y en todas las iglesias. Aquí me volvió la imagen del mapa. Todos los lugares que desde donde salieron, Antioquía de Siria, al norte de Galilea, desde todas las iglesias y lugares donde él visitó, sembró iglesias. Enseño por todas partes y en todas las iglesias. Ahora bien, algunos de ustedes, primero me parecía que estaba retando a todos, algunos de ustedes se han vuelto presuntuosos, pensando que no iré a verlos. Lo cierto es que, si Dios quiere, iré a visitarlos muy pronto y ya veremos no solo cómo hablan, sino cuánto poder tienen esos presumidos. ¡Wow! Porque el reino de Dios no es cuestión de palabras, sino de poder. ¿Qué prefieren? ¿Que vaya a verlos con un látigo o con amor y espíritu apacible? Termina el capítulo 4. Bueno, fuerte, fuerte. Pero si Pablo no hubiera tenido ese carácter, no hubiera podido soportar físicamente, anímicamente, los viajes, la persecución que hemos visto, apedreo, de tener que cubrirlo para esconderse, turbas gritando a donde él estaba predicando. Leamos el libro de los Hechos de los Apóstoles muy seguido, para ver lo que significó que el Evangelio llegara al Imperio Romano, ¿sí? Al mundo conocido en aquel entonces. Hacía falta un hombre de ese carácter, de esa fuerza y con esa capacidad, con amor, como vimos, pero de enfrentar las distintas posturas y no hay cosa que dañe más a una iglesia que las habladurías, sobre todo del líder que estaba predicando en otro lado, que no estaba de vacaciones. Capítulo 5, bueno, acá. El apóstol enfrenta problemas, acá viene un problema que muestra cómo el apóstol decía las cosas directamente e iba directamente a la cuestión que se trataba. Es ya de dominio público que hay entre ustedes un caso de inmoralidad sexual que ni siquiera entre los paganos se tolera, a saber que uno de ustedes tiene por mujer a la esposa de su padre. ¿Y de esto se sienten orgullosos? ¿No debieran más bien haber lamentado lo sucedido y expulsado de entre ustedes al que hizo tal cosa? Yo, por mi parte, aunque no estoy físicamente entre ustedes, sí estoy presente en espíritu y ya he juzgado como si estuviera presente al que cometió ese pecado. Cuando se reúnen en el nombre de nuestro Señor Jesús y con su poder, yo los acompaño en espíritu. Entreguen a este hombre a Satanás para destrucción de su naturaleza pecaminosa, a fin de que su espíritu sea salvo en el año del Señor. ¿Sí? No estaba hablando de que lo maten, lo quemen y hagan alguna cosa, pero está hablando espiritualmente, ¿no? Destrucción de su naturaleza pecaminosa. Así podía ser, arrepentirse y ser restaurado. Y si no se arrepentía hasta el final, que sea salvo en el día del Señor, porque la salvación no se pierde. Este era un hermano caído,
pero que podía. Es decir, lo que Pablo está evitando es que se siga tapando semejante problema y no se enfrente al hermano. Hacen mal en jactarse, ¿no se dan cuenta que un poco de levadura hace fermentar toda la masa? Eso lo enseñó Jesús, ¿no? Cuídense, dijo de los fariseos. Desháganse de la vieja levadura para que sean masa nueva, panes sin levadura, como lo son en realidad, porque Cristo, nuestro Cordero Pascual, ya ha sido sacrificado. Está diciendo Cristo ya murió por todos los pecados. Así que celebremos nuestra Pascua no con la vieja levadura, que es la malicia y la perversidad, sino con pan de levadura, que es la sinceridad y la verdad. De manera que acá tenemos el llegar al centro del problema. Está confrontando Pablo la malicia y la perversidad con lo que debe ser la sinceridad y la verdad. Por carta ya les he dicho que no se relacionen con personas inmorales. Es posible que haya habido otra carta, que cuando fue Timoteo llevó a alguna otra carta. Que no se relacionen con personas inmorales. Por supuesto, no me refería a la gente inmoral de este mundo, ni a los avaros, estafadores o idólatras. En tal caso, tendrían ustedes que salirse de este mundo. Pablo no le dice que se salgan del mundo, pero en esta carta quiero aclararles que no deben relacionarse con nadie que llamándose hermano sea inmoral o avaro, idólatra, calumniador, borracho o estafador. Con tal persona ni siquiera deben juntarse a comer. De manera que Pablo más directo no podía ser. ¿Acaso me toca a mí juzgar a los de afuera? ¿No son ustedes los que deben juzgar a los de adentro? Dios juzgará a los de afuera. Y termina el capítulo 5 diciendo, expulsen al malvado de entre ustedes. Capítulo 6. ¿Se habrán acabado los problemas? No. Si alguno de ustedes tiene un pleito con otro, ¿cómo se atreve a presentar demanda ante los inconversos en vez de acudir a los creyentes? Eso está a favor de los abogados cristianos, ¿no? Digo yo. ¿Acaso no saben que los creyentes juzgarán al mundo? Y si ustedes han de juzgar al mundo, ¿cómo no van a ser capaces de juzgar casos insignificantes? ¿No saben que aún a los ángeles los juzgaremos? ¿Cuánto más los asuntos de esta vida? Está dando un papel muy importante ahí en cuanto a resolver los problemas judiciales, los problemas de reclamos, pero entre ustedes, no ir a dar mal testimonio delante de la gente del mundo. Por tanto, si tienen pleitos entre tales asuntos, ¿cómo es que nombran como jueces a los que no cuentan para nada ante la Iglesia? Digo esto para que les dé vergüenza. ¿Acaso no hay entre ustedes nadie lo bastante sabio como para juzgar un pleito entre creyentes? Al contrario, un hermano demanda a otro, y esto ante los incrédulos. Bueno, no se ha guardado nada, Pablo, en todos estos planteos. Evidentemente había mucha comunicación entre ahí la Acaya, Corinto, y donde estaba Pablo, en Éfeso, en la provincia de Asia. En realidad, ya es una grave falta el solo hecho de que haya pleitos entre ustedes. ¿No sería mejor soportar la injusticia? ¿No sería mejor dejar que los defrauden? Lejos de esto, son ustedes los que defraudan y cometen injusticias, y conste que se trata de sus hermanos.
acá hay una sugerencia, ¿no? Lo de aguantar las injusticias. Vivimos en un tiempo donde la palabra derechos es más importante que la responsabilidad, que la solidaridad, que el amor unos a los otros, la comprensión, ¿no? Acá él apunta, bueno, quizás se podría evitar el tener que llegar a un juicio. Pero lo que está Pablo entendiendo es que son ustedes los que defraudan y cometen injusticias. Es entre hermanos que han cometido realmente injusticias. Y conste que se trata de sus hermanos. Si acá hay un cuestionamiento de que haya rivalidades, de que haya pleitos, pleitos entre hermanos. Bueno, un final del capítulo 6. ¿No saben que los malvados no heredarán el reino de Dios? Acá está metiendo este tema de pleitos entre los hermanos también en cuanto a las cosas que Dios no aprueba. No se dejen engañar, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los sodomitas, ni los pervertidos sexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los calumniadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y acá ha ido bajando, ¿no? Las cosas gravísimas, hasta aún esas cosas que quizás muchos dicen, bueno, hablar un poco de más o algo así. Pero acá caen los estafadores de manera elemento cultural para entender que en el mundo antiguo pasaban las mismas cosas que pasan ahora. Y seguramente esta lista no termina ni no terminaría para Pablo, pero bueno, por ahí dijo, bueno, ya está, estoy cargando a estos hermanos. Y eso eran algunos de ustedes, esa era la vida de antes que llevaban antes, pero ya han sido lavados, ya han sido santificados, ya han sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Fantástico, ¿no? Les daba muy fuerte y después les volvía a hacer acordar de su condición. No nos olvidemos que la carta a los Corintios empieza diciendo a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los que han sido santificados en Cristo Jesús y llamados a ser su pueblo santo. Eso era aquello que el apóstol Pablo les estaba diciendo, que ellos debían recordar que ellos habían sido lavados por la sangre de Cristo, justificados por su muerte y por el Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. Y acá en el versículo 12 toma una enseñanza. Todo me está permitido, pero no todo es para mi bien. Es una enseñanza que permite mirar, pasar por un vidrio que amplifica. Todo me está permitido, pero no todo es para mi bien. Todo me está permitido, pero no dejaré que nada me domine. O sea que aquí estaba abriendo unas puertas de la libertad que todo el mundo en este tiempo se aferra como una bandera, como un estandarte. Pero acá el pensamiento cristiano, que sabe que Dios juzga, que tiene la mirada de Dios permanentemente, acá agrega una segunda parte. Todo me está permitido, pero no todo es para bien. Y la mirada que tengo que tener con mis actitudes, con mis hechos, es una que sea para bien. Y después, no dejaré que nada me domine. Los dos elementos, esto se puede aplicar a todo lo que Pablo dijo antes, a todos los problemas, temas gravísimos que Pablo está marcando y enseñando para corregir.
no me acuerdo si en algún momento, bueno, en realidad en el 4 es donde dijo, esto no es para avergonzarlos, ¿no? Sino para amonestarlos como hijos amados. No está bajando la caña, como decimos, sino que estaba tratando de que vuelvan a ser aquella persona, aquel ser humano para el cual Cristo había muerto y dado su vida. ¿Mm? Bien, entonces, después sigue con otro tema, los alimentos. Uy, el dichoso problema de si comían carne sacrificada a los ídolos o no. Los alimentos son para el estómago y el estómago para los alimentos. Así es, y Dios lo destruirá a ambos. Pero el cuerpo no es para la inmoralidad sexual, sino para el Señor y el Señor para el cuerpo. Con su poder, Dios resucitó al Señor y nos resucitará a nosotros. ¿No saben que sus cuerpos son miembros de Cristo mismo? Acá ya está hilando finito, llegando a la vida personal, al cuerpo. ¿Tomaré acaso los miembros de Cristo para unirlos con una prostituta? Sigue ahondando, todas las posibilidades en las cuales podían caer. ¡Jamás! ¿No saben que el que se une a una prostituta se hace un solo cuerpo con ella? Pues la escritura dice, los dos llegarán a ser un solo cuerpo, ¿no? Génesis 2 o Génesis 1, ahora no me acuerdo. Pero al principio, en la creación, es donde el Señor, sí, en Génesis 2, donde el Señor les dice esto. La escritura dice, los dos llegarán a ser un solo cuerpo, pero el que se une al Señor se hace uno con Él en espíritu. Esto es un principio, ¿sí? Un principio de toda la enseñanza de la sexualidad para los cristianos. En un mundo en el cual todo ha sido dado vuelta, todo permitido, no existe nada, no existe nadie que juzgue, no existe nadie, más aún, que ha creado al hombre para que sea la perfección con la que Dios lo había soñado y lo había creado. Bueno, estamos terminando ya el capítulo 6 y acá hace como un cierre. Huyan de la inmoralidad sexual. Todos los demás pecados de una persona que una persona comete quedan fuera de su cuerpo, pero el que comete inmoralidades sexuales peca contra su propio cuerpo. ¿Acaso no saben que el cuerpo es templo del Espíritu Santo, quien está en ustedes y al que han recibido por parte de Dios? Ustedes no son sus propios cuerpos, sus propios dueños. Fueron comprados por un precio. Por tanto, honren con su cuerpo a Dios. Justito, llegamos más o menos a nuestro tiempo para decir, el Señor empezó a hablar de que había bandos en la iglesia, que seguían a los líderes que más les gustaba su mensaje, su forma de presentarse. A Pedro no lo conocían personalmente y el otro era a Jesús al principio, ¿sí? En cambio, sí a Apolos y a Pablo. Pero bueno, ahí ya había no me sale la palabra, había un error de fondo, una desviación, creo que es una desviación, en su concepto de a quién debían seguir, que era a Jesucristo. Y después amar a sus líderes, escuchar sus enseñanzas, discutirles si quisieran, pero el líder es Jesucristo. Y después fue adentrándose en otros temas de la vida cristiana, de la vida personal, de la vida de relación con los pleitos, hasta que llega a la vida sexual y a la inmoralidad sexual, con esos principios tan increíbles, tan sabios,
hablando de los derechos. Acá no está hablando a la palabra derechos como ahora que todo el mundo con la palabra derechos en la boca, ¿no? Pero todo me está permitido. Dios me ha hecho libre y tengo derechos. Pero el filtro es que no todo es para mi bien. Y el otro filtro es que no dejaré que nadie me domine. Porque como termina en este capítulo tan difícil pero a la vez tan clarificador, el cuerpo es el templo del Espíritu Santo, quien está en ustedes y al que han recibido de parte de Dios. Ustedes no son sus propios dueños, fueron comprados por un precio. Por tanto, honren con su cuerpo a Dios. Así que acá pasó todo, ¿eh? El espíritu, la mente y el cuerpo delante de ese filtro de enseñanza amorosa que que les dio el apóstol Pablo y que quedó en la Biblia para nosotros hasta que el Señor vuelva, para poder analizarse, para poder evaluarse y comprender todas las posibles desviaciones que hay en la vida y todas las cosas. Acá no está mencionado directamente el diablo, pero todas las cosas que el dueño de todo lo malo en este siglo, con las cuales va a tratar de desviarnos. Bueno, pasamos el 4, el 5 y el 6. Miren, el 7 tiene de título Consejos matrimoniales. Así que Pablo sigue enseñando acerca de la vida personal. Y gracias a Dios, porque aún estos pasajes así difíciles, encontramos sabiduría y enseñanza de parte del Señor. Muy bien, vamos a empezar ahora una nueva serie a partir de hoy y esperamos realmente que podamos compartirla, que podamos enseñarla. Si tenemos personas nuevas leyendo la Biblia, es muy importante que enseñemos, eh, pudiendo demostrar dónde hay un principio, detrás de un reto, detrás de una disciplina, para que pudieran llegar a ser las personas redimidas y transformadas que el Señor logró. Muy bien, quedamos aquí y nos volveremos a encontrar. Que el Señor los bendiga.